abrir presentación. Bueno, aquí he presentado la clase de hoy. ¿La pueden ver bien? Sí, se ve bien. Bárbaro, perfecto. Bueno, vamos a ver hoy las aplicaciones de la segunda ley de la termodinámica. Nosotros ya hemos enunciado las leyes de la termodinámica y vamos a comenzar por repasar justamente el enunciado de la segunda ley que discutimos en una clase pasada. Recuerden ustedes, el enunciado de la segunda ley establece que el cambio de entropía del universo va a ser igual a cero en un proceso reversible. Es decir, en un proceso reversible, la entropía del universo se mantiene constante durante todo ese proceso. Y el cambio de entropía del universo va a ser mayor que cero en un proceso irreversible. Es decir, durante un proceso irreversible, la entropía del universo aumenta. Combinando estas dos condiciones, llegamos al enunciado matemático, que les muestro aquí, recuadrado en naranja, de la segunda ley de la termodinámica, que dice que el cambio de entropía del universo, en cualquier proceso, solo puede ser o mayor que cero o igual a cero. Será mayor que cero si ese proceso es irreversible y será igual a cero si ese proceso es un proceso reversible. Quiero ponerlos, antes de comenzar a abordar las aplicaciones de la segunda ley de la termodinámica, un poquito en contexto respecto a la historia de cuándo se desarrolla esta ley, para que ustedes puedan comprender de dónde sale todo esto. Ustedes recordarán, cuando estudiaron, probablemente en la escuela secundaria, el periodo conocido como la Revolución Industrial. Ese periodo fue aproximadamente de mitad del siglo XVIII a mitad del siglo XIX, y durante ese periodo ocurrió una expansión fenomenal en la capacidad de producción que había hasta ese momento. Y justamente esa etapa o esa expansión en la capacidad de producción surge a partir del desarrollo de la máquina de vapor, que es una máquina térmica. Entonces, mucha de la producción que hasta ese momento se realizaba a base de trabajo manual fue reemplazada por trabajo realizado a partir de máquinas térmicas. Y no solamente la producción, sino también la capacidad de transporte de toda esa mercancía. Todo el transporte hasta ese momento se hacía a base de tracción animal, es decir, de carruajes que eran tirados por animales, y justamente con el desarrollo de la máquina de vapor se produce lo que fue la primera locomotora a vapor y el tren a vapor, y eso dio una expansión enorme en la capacidad de distribución de esos productos. No solamente la capacidad de producción en la fábrica, sino también la capacidad de distribución. Bueno, en ese contexto de la revolución industrial se desarrolla y surge la segunda ley de la termodinámica, que justamente buscaba, o con el objetivo de encontrar, de saber cómo hacer que el rendimiento de las máquinas térmicas aumente lo más posible. Es decir, cómo hacer para lograr que el proceso sea lo más eficiente posible. Y ahí, en ese contexto, surge la segunda ley de la termodinámica. Y toda esa serie de razonamientos que lleva a la segunda ley de la termodinámica y que conduce justamente al rendimiento de las máquinas térmicas y cómo poder hacer para hacerlas cada vez más eficientes, es lo que vamos a abordar en la clase de hoy. En la primera parte al menos, luego vamos a ver ejemplos de aplicación. Bueno, ese es el contexto en el cual se desarrolla la teoría que vamos a ver a partir de ahora. Entonces, hay en la literatura hay distintos enunciados de la segunda ley de la termodinámica. Yo les escribo aquí uno de ellos, que es el de Kelvin y Planck, que dice que es imposible en un proceso cíclico convertir todo el calor absorbido por el sistema en trabajo realizado sobre los alrededores.
Ustedes recordarán cuando nosotros vimos la termodinámica de ciclos de gases ideales, yo les comenté que en un proceso cíclico, una trayectoria cíclica, siempre tiene que existir una etapa en la cual el sistema transfiera calor hacia los alrededores. A ese calor lo llamamos calor de desecho. Y yo les decía, siempre debe existir una etapa en la cual el sistema pierda una cantidad de calor de desecho hacia los alrededores, justamente para que la trayectoria se pueda cerrar y regresar al estado inicial. Si no existiese ese calor de desecho a los alrededores, el sistema nunca se podría cerrar en una trayectoria cíclica. Y recuerden que la operación de las máquinas en un proceso continuo se representan termodinámicamente a través de una trayectoria cíclica. Como vamos a ver en la teoría de hoy, la existencia de esa etapa en la cual hay un calor de desecho desde el sistema hacia los alrededores es una condición, es un requisito imprescindible para que esa trayectoria sea una trayectoria cíclica y que pueda representar un proceso continuo. Es por ese motivo que la segunda ley establece, en su enunciado de Kelvin y Planck, que es imposible convertir todo el calor absorbido en trabajo realizado sobre los alrededores, porque una parte de este calor absorbido necesariamente tiene que ser perdida como un calor de desecho hacia un sumidero, justamente para que el proceso se cierre, el proceso cíclico se cierre. Muy bien, entonces, antes de comenzar a abordar el desarrollo o el estudio de las máquinas térmicas, nos tenemos que poner de acuerdo en cómo vamos a tratar a los alrededores. Eso es algo que yo desarrollo al comienzo de la página 24. Entonces, yo ya les he adelantado a ustedes que desde un punto de vista térmico, los alrededores pueden operar de dos maneras. Decimos que los alrededores actúan como fuente cuando los alrededores transfieren calor al sistema. Y decimos que los alrededores actúan como sumidero cuando los alrededores absorben calor entregado por el sistema. Entonces, ¿cómo vamos a asumir nosotros a los alrededores? Y esto es muy importante que este concepto quede claro, porque es fundamental para la resolución de cualquier problema en este tema. Nosotros vamos a asumir que los alrededores tienen una masa tan grande, que siempre operan a temperatura constante. De manera tal que si los alrededores operan a temperatura constante, y acá hago un paréntesis y una aclaración, también lo hacen a presión constante, pero por ahora me voy a centrar en los aspectos térmicos. Vamos, los alrededores operan a temperatura y a presión constante, pero me voy a centrar en los aspectos térmicos. Entonces, si los alrededores siempre operan a temperatura constante, entonces cualquier proceso de transferencia de calor que existe entre el sistema y los alrededores, para ellos, ese proceso es un proceso reversible. ¿Por qué? Porque esa transferencia de calor no hace cambiar la temperatura. Ellos operan siempre a una temperatura constante. Entonces, les vuelvo a repetir esto. Como los alrededores tienen una masa tan grande, nosotros asumimos que operan a temperatura constante. Por lo tanto, como operan a temperatura constante, cualquier proceso de transferencia de calor entre el sistema y los alrededores, para los alrededores, ese es un proceso reversible. Un proceso completamente reversible. ¿Estamos? Porque no hace cambiar la temperatura de los alrededores. De manera tal que si el proceso es un proceso completamente reversible para los alrededores, para ellos nosotros podremos aplicar siempre esta relación que hemos visto, que dice que el diferencial de entropía va a ser igual al diferencial calor reversible sobre la temperatura de los alrededores. De manera tal que si yo integro esta ecuación, llegaré a que el cambio de entropía, el delta S, es igual al calor reversible sobre la temperatura. De modo tal que para los alrededores yo siempre, y resalto este siempre porque es siempre,
vamos a poder calcular el cambio de entropía de los alrededores utilizando esta ecuación que yo les recuadro aquí en naranja, y que dice que el cambio de entropía de los alrededores va a ser igual al calor real transferido entre el sistema y los alrededores sobre la temperatura de los alrededores. Entonces, esta ecuación va a valer siempre para los alrededores, independientemente de que ese calor transferido con el sistema, para el sistema, sea un proceso reversible o irreversible. Para los alrededores ese proceso siempre es reversible, pero para el sistema puede ser reversible o puede ser irreversible. ¿Cuándo esa transferencia de calor para el sistema va a ser una transferencia de calor irreversible? Bueno, cuando la temperatura del sistema sea distinta de la temperatura de los alrededores. En ese caso, esa transferencia de calor para el sistema va a ser irreversible. ¿Cuándo para el sistema esa transferencia de calor va a ser reversible? Y bueno, cuando la temperatura del sistema sea igual a la temperatura de los alrededores. En este caso, el calor, desde el punto de vista del sistema, fluye de manera reversible. ¿Sí? Pero independientemente de lo que le pase al sistema, a los alrededores, para ellos, ese proceso siempre es reversible. Y por lo tanto, para calcular su cambio de entropía, van a poder utilizar esta expresión que les marco aquí. A continuación, entonces, para afianzar este concepto, les presento un ejemplo. Vamos a discutir este ejemplo. Fíjense, imagínense, yo tengo un bloque de hierro sólido. Imagínense que lo saco de un horno. Ese bloque está inicialmente a 200 grados centígrados y lo coloco a la temperatura ambiente, las condiciones ambiente. Es decir, a una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, el estado inicial está caracterizado justamente por eso. Mi bloque de hierro a una temperatura inicial de 200 grados centígrados, en contacto con el ambiente a 25 grados centígrados. Imagínense que ocurre el proceso de transferencia de calor. Claramente ese proceso de transferencia de calor es un proceso irreversible, porque fíjense este delta de T, un proceso de transferencia de calor irreversible para el sistema, no para los alrededores, para el sistema. Y mi sistema llega a un estado final caracterizado por esta condición, es decir, cuando el hierro habrá alcanzado el equilibrio térmico, es decir, cuando la temperatura final del sistema del hierro es de 25 grados centígrados, igual a la temperatura ambiente. Ahí se habrá alcanzado el estado de equilibrio térmico. Lo que queremos hacer es calcular el delta S del sistema para este proceso, que va desde este estado inicial hasta este estado final. Bueno, el dato del cual dispongo es la capacidad calorífica del hierro sólido, que es 25 joules sobre Kelvin. Entonces, para calcular el delta S del universo, yo primero tendré que evaluar el delta S del sistema, por un lado, y por otro lado, el delta S de los alrededores. Luego los sumo y de ese modo llego al delta S del universo. Vamos a empezar por evaluar el delta S del sistema. ¿Cómo hago eso? Bueno, para calcular el delta S del sistema, como tengo hierro sólido, puedo asumir a hierro sólido como un fluido incompresible. De manera tal que en el contexto del modelo de fluido incompresible, recuerden ustedes, el cambio de entropía se expresa como la integral, desde la temperatura inicial hasta la temperatura final, de la capacidad calorífica del hierro por diferencial de T sobre T. De manera tal que si ustedes integran, van a llegar a que el delta S del sistema es igual a menos 11,55 Joule sobre Kelvin. Fíjense ustedes que el cambio de entropía del sistema me está dando negativo. Esto lo que me está indicando es que durante este proceso de enfriamiento, el hierro disminuye su entropía. Por eso el signo negativo para el cambio de entropía del sistema. Tengan en cuenta esto, algo que discutimos en una clase anterior y que lo repaso ahora. Lo que dice la segunda ley de la termodinámica es que el delta S del universo solamente puede ser mayor o igual a 0. No prohíbe que el delta S del sistema sea menor que 0, como es este caso. Muy bien. Vamos ahora a calcular el delta S de los alrededores, tal como discutimos recién que se evalúa siempre. Entonces, para el cambio de entropía de los alrededores, utilizaré la expresión del calor real transferido sobre la temperatura de los alrededores, en este caso la temperatura ambiente. Muy bien.
¿Cómo voy a calcular este calor real transferido entre el sistema y los alrededores? Bien, yo sé que el proceso es un proceso a presión constante, de manera tal que si el proceso es a presión constante, el calor justamente transferido entre el sistema y los alrededores va a ser igual al delta H del hierro. El calor es igual al delta H porque el proceso es a presión constante. De manera tal que lo que voy a hacer es calcular el delta H del hierro. ¿Sí? Y ese valor será igual al calor del hierro, del sistema. Para calcular el delta H, nuevamente voy a asumir modelo de fluido incompresible. Y recuerden ustedes que en el contexto del modelo de fluido incompresible, el delta H me queda como la integral de la capacidad calorífica por diferencial de T, más un término de B por diferencial de P, que en este caso ese término se hace cero porque el proceso es a presión constante. Muy bien. Calculan entonces ustedes de este modo el delta H del hierro, que va a ser menos 4.375 joules sobre mol. Fíjense que nuevamente el signo negativo lo que me está diciendo es que el calor, desde el punto de vista del sistema, el calor, digamos, es transferido desde el sistema hacia los alrededores, por eso este signo. Fíjense que este calor está calculado a partir del delta H del hierro, y por lo tanto será el delta H que ve el sistema, el hierro. Por eso es un calor perdido, por eso tiene este signo negativo. Ahora bien, vamos entonces a calcular el delta S de los alrededores. Yo ya conozco cuál fue el calor transferido entre el sistema y los alrededores, entonces ya estoy en condición de aplicar esta ecuación. Entonces, vamos a calcular el delta S de los alrededores como el calor sobre la temperatura de los alrededores. Pero ahora hay que tener en cuenta lo siguiente, muy importante. Muchas veces se olvida esto y se comete un error en el cálculo. Este calor que se coloca aquí para calcular el delta S de los alrededores, como lo que estoy calculando es el cambio de entropía de los alrededores, este calor real transferido es el calor recibido por los alrededores, es el calor de los alrededores. ¿Estamos? Que desde el punto de vista del valor absoluto es el mismo calor del sistema, pero tiene signo cambiado, porque los alrededores ahora reciben ese calor. Mientras que el sistema lo pierde, por eso tiene signo negativo, los alrededores lo reciben, y por eso le tengo que cambiar el signo. Por eso, el calor que coloco aquí para el cálculo del delta S de los alrededores será el mismo calor del sistema, pero con signo cambiado. Fíjense que ahora es positivo porque los alrededores reciben calor. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, eso es importante. Tengan en cuenta eso. Hagan ahí una llamada para no olvidarse de ese cambio de signo. Bien. Bien, y ese sí, hay una pregunta. No, digo que está bien, que se entendió. ¿Se entendió? Perfecto. Profe, yo tenía una consulta, perdón. Sí, adelante. En el caso en que no fuese enfriamiento, sino un calentamiento. Exactamente, el análisis es totalmente igual. Lo único que cuando calcules el delta H, ese calor te va a dar positivo para el sistema, y acá cuando calcules el delta S de los alrededores vas a tener que cambiar el signo, te va a quedar negativo. Ah, claro, pero, listo, no pasa nada si siempre te queda negativo en los alrededores. No, para nada. Siempre, digamos, le tenés que cambiar el signo, porque mientras que al sistema le pasa algo y a los alrededores le pasa lo opuesto. Si el sistema acepta calor, los alrededores lo pierden y viceversa. Genial, gracias. Muy bien. Entonces, sigamos. Tengamos, lo que obtenemos entonces es que el delta S de los alrededores, el cambio de entropía de los alrededores, me va a quedar 14,7 joules sobre Kelvin mol. En este caso, positivo. Muy bien, ahora sí estoy en condición de calcular el delta S del universo, sumando el delta S del sistema más el delta S de los alrededores. Cuando hago ese cálculo, lo hago al principio de la página 25, obtengo que el delta S del universo es igual a 3,15 joules sobre Kelvin mol. Fíjense que el resultado es totalmente coherente. ¿Por qué? Porque me da un delta S del universo mayor que 0. Y esto es lógico porque el proceso es un proceso irreversible desde el punto de vista térmico. El calor fluyó de manera irreversible. ¿Vamos? Muy bien. Bueno, ahora sí. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto, sí, adelante. ¿Por qué el proceso se asume irreversible? Sé que lo explicaste, pero no pasa nada, lo explico todas las veces que sea necesario. Bueno, tenemos el proceso que estamos asumiendo nosotros. Fíjense que inclusive estamos asumiendo un modelo fluido incompresible, así que
digamos, el volumen, estamos asumiendo que no cambia el volumen del hierro y por lo tanto ahí no hay un proceso mecánico de trabajo PV, digamos, no hay un proceso mecánico, ¿no? El único proceso es un proceso térmico de transferencia de calor, ¿sí? ¿Por qué está impulsado ese proceso de transferencia de calor? Está impulsado por esta diferencia de temperaturas entre el sistema, que inicialmente tiene una temperatura de 200 grados centígrados, y los alrededores que tienen 25 grados centígrados. Ahí tenés un delta T. Ese delta T es una fuerza impulsora para transferencia de calor. Cuando vos tenés una diferencia finita entre la temperatura del sistema y la temperatura de los alrededores, ese flujo de calor, esa transferencia de calor, es de naturaleza irreversible, ¿sí? Cuando la diferencia de temperatura, vos tenés una diferencia finita de temperaturas entre sistema y alrededores, ese calor va a fluir de manera irreversible, ¿sí? Por eso decimos que es un proceso térmicamente irreversible. ¿Cuál es el requisito para que el proceso sea térmicamente reversible? Bueno, que la temperatura del sistema y la temperatura de los alrededores sea la misma, ¿sí? En esa condición, tu proceso de transferencia de calor es reversible, ¿sí? Vamos a ver ahora ejemplos a continuación. Bueno, ahora voy a ver un poquitito de la teoría de la segunda ley y después les voy a mostrar ejemplos de casos en los cuales tenés una transferencia de calor reversible o transferencia de calor irreversible, ¿sí? Pero la condición es esa. Para que el calor fluya de manera irreversible, como es este caso, y por eso estoy diciendo que el proceso es térmicamente irreversible, vos tenés que tener un delta T, una diferencia de temperatura entre el sistema y la temperatura de los alrededores. ¿Eh? ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Genial, gracias, sí, re claro. Tengo una duda, Walter, que no sé Adelante, si es que sí. no lo estoy interpretando porque todavía falta algunas cosas, pero cuando Bueno. sea el delta de la entropía del universo, ¿por qué es mayor que cero? O sea, ¿qué pasa con esa diferencia? ¿A dónde termina esa diferencia? Bueno, esa es la respuesta que te podría, muy interesante la pregunta, la respuesta que te podría dar es casi filosófica. Cuando te pones a estudiar, digamos, en la literatura más de filosofía, a ver, ¿vieron ustedes que siempre dice que la teoría del caos dice que todos los procesos tienden a aumentar el desorden del universo, ¿no? Los procesos naturalmente son procesos en la naturaleza, en la vida real son procesos de naturaleza irreversible. Nunca puedes hacer un proceso completamente reversible. Todos los procesos son irreversibles, en mayor o en menor medida. Con lo cual, la segunda ley lo que te está diciendo es que los numerosos procesos que ocurren día a día en el planeta, o en el universo en general, ¿no? La entropía del universo está aumentando, el desorden del universo está aumentando. Entonces ahí tenés todas las teorías del cosmos, de la expansión del universo y demás, se basan muchas veces en la segunda ley, que los procesos reales tienen una componente irreversible y eso tiende a aumentar el desorden del universo, el caos del universo. Bueno, eso está establecido por la segunda ley, ¿sí? Si quieren algún día tener una discusión más profunda sobre eso, podemos acordarla y hacerla, pero no me puedo detener en eso ahora, pero viene por ahí. Bueno, bien. Nada, simplemente decirte que en los procesos reales, que son procesos irreversibles en mayor o en menor medida, eso tiende a producir un aumento en la entropía un aumento en la entropía del universo, es decir, un aumento en el desorden del universo. El universo considerado como un todo, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Bien. Eso lo establece la segunda ley. Bueno, eso te vuelvo a repetir, es una pregunta que requiere un debate casi filosófico, pero es complicado. Nos excede en el curso. No, es apasionante, pero nos excede. ¿Seguimos? Sí. Bien, gracias. Bueno, muy bien. Eso se los aclaro aquí para quien que esté interesado en esa discusión. Yo lo pasé por alto porque de vuelta. Aquí lo tienen, en verde. En la naturaleza los procesos reales son irreversibles, por lo tanto la entropía del universo está aumentando continuamente. Bueno, digamos. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya que nos hemos puesto de acuerdo cómo vamos a considerar, cómo vamos a tratar a los alrededores, ya sabemos cómo tratar al sistema, al menos a través de dos modelos. Un modelo de gas ideal para los gases, un modelo de fluido incompresible para las fases condensadas. Ya sabemos cómo tratar al sistema. Les vuelvo a repetir,
Sistemas reales los vamos a ver un poquitito más adelante. Y ya sabemos cómo tratar a los alrededores. Ahora sí, estamos en condiciones, con estos elementos, de empezar a analizar el funcionamiento, el rendimiento, la eficiencia de las máquinas térmicas. Así todo lo que aborda la segunda ley. Bueno, vamos a comenzar por ver cómo evaluar la eficiencia de una máquina térmica. Yo les he representado aquí justamente el funcionamiento de una máquina térmica a través de un proceso continuo, que es una trayectoria cíclica. Esta sería la trayectoria cíclica que representaría gráficamente el funcionamiento de mi máquina térmica en un proceso continuo. Proceso continuo. Y imagínense esta máquina, este proceso, este ciclo, que opera entre una fuente, está aquí, representada gráficamente aquí, y un sumidero, que está representado gráficamente aquí. Entonces, mi sistema opera en esta trayectoria cíclica, cuyos efectos son los siguientes. Fíjense, absorbe calor desde la fuente, un calor que yo aquí represento como Q sub F, realiza una determinada cantidad de trabajo neto sobre los alrededores, un trabajo que yo represento aquí como trabajo neto del ciclo, y necesariamente, como dijimos, entrega una determinada cantidad de desecho, una determinada cantidad de calor de desecho al sumidero, un calor que yo represento como Q sub S, y que me permite justamente cerrar la trayectoria cíclica y volver al estado inicial, y por lo tanto conformar esta trayectoria cerrada. Muy bien. Vamos entonces a volver a una expresión que yo les introduje cuando definimos la termodinámica de ciclos con sistemas de gases ideales, y yo definí la eficiencia del ciclo con la letra nu, con la letra griega nu, y definí la eficiencia del ciclo como el cociente del valor absoluto del trabajo neto del ciclo sobre el valor absoluto del calor absorbido durante el ciclo, durante la trayectoria cíclica, que en este caso, fíjense, el calor absorbido es el calor Q sub F, el calor que proviene de la fuente. Por eso reemplazo aquí por el valor absoluto de Q sub F. De este modo nosotros habíamos definido la eficiencia de un proceso cíclico. Muy bien. Vamos entonces ahora a aplicar la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado, como es este caso. ¿Qué decía la primera ley de la termodinámica para un proceso cíclico? Decía, el delta U del ciclo es igual al trabajo neto del ciclo más el trabajo, vuelvo a repetir, el delta U del ciclo es igual al valor absoluto del calor neto del ciclo más el trabajo neto del ciclo. Como tenemos aquí una trayectoria cíclica, y el delta U, y la energía interna es una función de estado, nosotros sabemos que como el delta U es una función de estado, en una trayectoria cíclica, el estado inicial es igual que el estado final, y como es una función de estado, y las funciones de estado no dependen de la trayectoria seguida, sino del estado inicial y el estado final, bueno, el delta U del ciclo va a ser igual a 0. De manera tal que si el delta U del ciclo es igual a 0, lo que me queda es que el trabajo neto del ciclo tiene que ser igual al valor absoluto del calor del ciclo. Para este caso que estoy considerando, el valor absoluto del calor del ciclo será el valor absoluto del calor Q sub F, el valor, menos el valor absoluto de Q sub S, este valor. Fíjense que el valor absoluto de Q sub S tiene un signo negativo, porque ese es un calor que el sistema lo está perdiendo al sumidero, ¿no? Lo está entregando, es el calor de desecho. Mientras que Q sub F es positivo porque es un calor absorbido por el sistema, entregado al sistema. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar esta expresión del trabajo neto del ciclo en la ecuación de la eficiencia del ciclo, aquí. Entonces, cuando yo reemplazo, tengo que la eficiencia del ciclo va a quedar como el valor absoluto de Q sub F menos el valor absoluto de Q sub S sobre el valor absoluto de Q sub F. Y si yo aquí distribuyo el denominador, separo el denominador, me quedará que la eficiencia del ciclo es igual a 1 menos el cociente
del valor absoluto de Q sub S sobre el valor absoluto de Q sub F. Recuadro esta ecuación porque esta ecuación es la que me va a permitir a mí calcular la eficiencia de una trayectoria cíclica genérica, cualquiera. A partir de esta ecuación voy a poder calcular su eficiencia, siempre que la trayectoria sea una trayectoria cíclica. Fíjense ustedes que para que la eficiencia fuese del 100%, es decir, para que la eficiencia nu sea igual a 1, este segundo término, esta relación de calores, debería ser igual a 0. Es decir, y para ello, Q sub S, este calor entregado al sumidero, debería ser igual a 0. Ahora bien, como les pongo aquí, jamás se ha podido construir una máquina tal que esa máquina no entregue una determinada cantidad de calor al sumidero. ¿Por qué? Bueno, porque si no, no permitiría que ese proceso se cierre en una trayectoria cíclica continua. Entonces, digamos, eso me va a implicar a mí que mi proceso cíclico nunca pueda tener una eficiencia del 100%. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una cantidad de calor que es necesario que el sistema entregue al sumidero. Un calor que lo va a perder, un calor de desecho. No va a ser calor utilizado para realizar trabajo. Esa es una condición que lo impone la segunda ley, como podemos verlo aquí, y como les decía antes, la condición para que el sistema se pueda cerrar en la trayectoria cíclica. Fíjense ustedes una cosa importante. La segunda ley de la termodinámica no prohíbe la conversión completa de calor en trabajo si el proceso no es cíclico. De hecho, que nosotros ya vimos un ejemplo de ese caso. Cuando nosotros analizamos el calentamiento reversible e isotérmico de un gas ideal, una expansión isotérmica reversible de un gas ideal, fue el primer caso que analizamos de gases ideales. En ese caso, como es una expansión reversible, un calentamiento reversible e isotérmico, como estamos tratando con un gas ideal, nosotros sabemos que el delta U, o que la energía interna para un gas ideal, es solo función de la temperatura, así que si el proceso era isotérmico, el delta U valía 0. Por tanto, aplicando la primera ley, si el delta U valía 0, en ese caso me quedaba que el calor era igual al trabajo, el valor absoluto del calor era igual al valor absoluto del trabajo. Es decir, todo el calor absorbido es usado como, digamos, trabajo realizado sobre los alrededores. Esto no está prohibido por la segunda ley, pero este no es un proceso continuo, no es un proceso cíclico. Esta es una etapa abierta, una etapa lineal, digamos. Es un proceso de expansión lineal. Lo que prohíbe la segunda ley es la posibilidad de transformar todo el calor absorbido, todo este Q sub F, en trabajo neto del ciclo, en un proceso cíclico. Porque siempre tiene que haber un Q sub S, que es calor perdido, para cerrar el ciclo. Muy bien. Hasta aquí. Me estoy metiendo en conceptos algo nuevos para ustedes. Les pido, por favor, si hay alguna pregunta. ¿Me pueden seguir en este razonamiento que estoy haciendo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está clara la explicación? Melanie, bien. Bueno, les vuelvo a repetir. Yo tengo una pequeña duda. Sí, que sí, no adelante. me quedó del todo claro. A ver. Que al valor absoluto del trabajo del ciclo lo expresás como el valor absoluto de Q sub F menos el valor absoluto. Ahí está, acá. Sí. Bueno, lo que estoy haciendo primero es aplicando la primera ley de la termodinámica en un sistema cerrado al proceso cíclico. ¿Sí? La primera ley que me dice, el delta U es calor más trabajo. Eso me dice la primera ley en un sistema cerrado. ¿Sí? Bien. Ahora lo voy a aplicar al proceso cíclico. Como es un proceso cíclico y la energía interna es una función de estado, entonces el delta U vale 0. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué me queda? Me queda el calor es igual al trabajo. ¿Sí? En realidad no me queda el calor igual al trabajo, me queda el valor absoluto del calor igual al valor absoluto del trabajo. ¿Sí? ¿Qué me queda? Bien. A ver, me queda así. Delta U, que es igual a calor más trabajo, es igual a 0. Despeja de ahí y te queda calor es igual a menos trabajo. Le pongo valor absoluto, me queda trabajo, valor absoluto del trabajo igual al valor absoluto del calor. ¿Sí? Y de acá abajo porque es una trayectoria cíclica. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuánto vale este valor absoluto del calor del ciclo? Bueno, será la suma de todas aquellas etapas donde hay transferencia de calor. Todos los calores transferidos, digamos, a lo largo de la trayectoria, ¿no? ¿Cuáles son esos calores transferidos?
tenés el Q sub F, es positivo, por eso lo pongo acá. Le pongo valor absoluto para manejar yo el signo. Ah, ya entendí dónde sale el signo. ¿Sí? Ahí está, Bien. le pongo este Q sub F que es positivo, y después tengo aquí un Q sub S que es negativo. Por eso le pongo valor absoluto y le pongo yo el signo. Bien. Ahí sale. Ahí ¿Sí? está. Esto Gracias. lo reemplazo acá, en la ecuación de la eficiencia, y llego a esta relación general. Esta es la ecuación general para el cálculo de eficiencia en un ciclo genérico, en cualquier proceso cíclico. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, ¿Claro? sí. Gracias. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué es lo que me dice esta ecuación de la eficiencia del ciclo? Lo que me dice es que nunca, no existe ninguna máquina que opere en un proceso cíclico, en un proceso continuo, con una eficiencia del 100%. Esto es imposible. ¿Por qué? Porque eso requeriría que este Q sub S sea 0 y la realidad es que nunca se pudo descubrir una máquina con un Q S igual a 0. Siempre un Q sub S tiene que existir, que es ese calor de desecho. Bien, lo que vamos a ver ahora es que la máxima eficiencia, que no es 100% porque no puede existir una máquina con 100%, pero bueno, la máxima eficiencia se va a lograr en una máquina que opere de manera completamente reversible. ¿Sí? Y esa máquina se llama la máquina de Carnot, en homenaje a Carnot, que fue la persona que justamente propuso este tipo de máquina. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora, aquí bajo el título, la máquina de Carnot. Bueno, la máquina de Carnot, en verdad, es la representación de una trayectoria cíclica que llamamos el ciclo de Carnot, que yo les represento aquí, y que está representada básicamente por 4 etapas. Lo que es importante que ustedes ya fijen es que en el ciclo de Carnot, todas las etapas, las 4 etapas, son completamente reversibles. Es decir, son térmica y mecánicamente reversibles. Las 4 etapas son térmica y mecánicamente reversibles. Eso es importante. Por eso, el ciclo de Carnot es un ciclo completamente reversible. Por eso la máquina de Carnot es una máquina completamente reversible. Muy bien, bueno, vamos a analizar cada una de esas etapas. ¿Qué tenemos aquí? Fíjense, el estado 1, este punto, representado aquí el sistema del estado 1, en el diagrama presión-volumen. Entonces, la etapa 1-2, es esta que yo marco aquí, es una etapa de expansión isotérmica. Fíjense que es un proceso de expansión a temperatura constante, cuya trayectoria se desplaza a través de esta isoterma. Esta isoterma está a la temperatura T sub F, que es la misma temperatura a la cual está la fuente. Fíjense que durante esta etapa, la etapa 1-2, el sistema absorbe calor desde la fuente, un calor que yo represento como Q sub F. Entonces, lo importante es que el sistema está a la misma temperatura que la fuente. Por lo tanto, ¿cómo va a ser este calor? Este Q sub F, ¿cómo fluye? ¿Reversible o irreversiblemente? Les hago la pregunta, a ver. Reversible. Claro, reversiblemente, porque era la condición para que yo tenga proceso térmicamente reversible, que la temperatura de la fuente y del sistema sea igual. Entonces, este calor es un calor reversible. Muy bien. Ahora veamos la etapa 2-3. La etapa 2-3 consiste en un proceso de expansión. Fíjense que el volumen sigue aumentando. En un proceso de expansión adiabático. Proceso de expansión adiabático, que me va a llevar el sistema desde la temperatura TF a la temperatura TS, que es la temperatura del sumidero. Muy bien. Luego, en la etapa 3-4, que es esta que está aquí, lo que tengo es un proceso de compresión isotérmico, a la temperatura TS. Fíjense que durante ese proceso de compresión isotérmico, yo tengo una transferencia de calor desde el sistema hacia los alrededores, que yo represento como Q sub S y que es el calor de desecho. Muy bien. Nuevamente, fíjense que este proceso de transferencia de calor, como la temperatura del sistema es TS, que es la misma temperatura del sumidero, entonces este es un proceso de transferencia de calor reversible. Recuerden que en la etapa de Carnot todas las etapas son térmica y mecánicamente reversibles.
Muy bien, y la última etapa, la etapa 4.1, es un proceso de compresión adiabático, que me va a llevar el sistema desde el estado 4 hasta el estado inicial, al estado 1, para cerrar la trayectoria cíclica. Entonces, la máquina de Carnot, el ciclo de Carnot, consiste en 4 etapas. 2 de ellas son isotérmicas, la etapa 1-2 y la etapa 3-4, y 2 de ellas son adiabáticas, la etapa 2-3 y la etapa 4-1. Acá quiero hacer un comentario que es sumamente importante, interesante el comentario e importante que ustedes lo puedan, digamos, incorporar, pensar e incorporar. Fíjense que todas aquellas etapas, las 2 etapas que involucran una transferencia de calor, como yo les dije, son etapas isotérmicas, y que se dan a la misma temperatura, en la etapa 1-2 de la fuente y la etapa 3-4 del sumidero. Por eso son justamente procesos térmicamente reversibles. Fíjense que las 2 etapas que involucran un cambio finito en la temperatura del sistema, por ejemplo, la etapa 2-3, ¿ven? El sistema en la etapa 2-3 va desde TF hasta TS. Acá tiene un cambio finito en la temperatura del sistema. Si esta etapa no fuese adiabática, esta etapa sería térmicamente irreversible. Porque acá yo tengo un cambio finito en la temperatura del sistema, que me haría que ese flujo de calor fuese irreversible. ¿Estamos? Para evitar esa irreversibilidad térmica, entonces hago que esas etapas sean adiabáticas. Entonces ahí bloqueo la transferencia de calor y por lo tanto puedo cambiar reversiblemente la temperatura del sistema en una cantidad finita, desde T2 hasta, desde TF, perdón, hasta TS. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? Entonces los aclaro acá para que cuando revean el apunte lo tengan claro. Notar que las etapas de transferencia de calor ocurren a temperatura constante. Si no ocurriese, si no fuese así, esas etapas no serían térmicamente reversibles. ¿Estamos? ¿Sí? Cuando yo tengo un cambio finito en la temperatura del sistema, para que ese proceso se mantenga reversible, para que ese proceso sea un proceso reversible, lo tengo que hacer adiabático, porque si no, esa transferencia de calor va a ser irreversible. Bueno, les pido por favor, cuando revean el apunte, mediten sobre esta idea, mediten sobre esto. Cualquier cosa me la vuelven a preguntar y lo discutimos de vuelta. Es muy importante que eso lo tengan claro. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a aplicar la segunda ley de la termodinámica a la trayectoria cíclica, al ciclo de Carnot. Entonces, vamos a considerar un ciclo completo de Carnot y aplicando la segunda ley de la termodinámica yo tendré que el delta S del universo, que va a ser igual al delta S del sistema más el delta S de los alrededores, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Bueno, porque el proceso es completamente reversible. La segunda ley me dice que el delta S del universo en un proceso reversible es igual a 0. Además, fíjense que el sistema experimenta una trayectoria cíclica. Los alrededores no, pero el sistema sí. ¿Ven? El sistema parte del punto 1 y vuelve al punto 1. Por lo tanto, como la entropía es una función de estado, entonces el delta S del sistema se hace igual a 0 porque justamente el sistema experimenta una trayectoria cíclica. Entonces lo que me queda es que el delta S del universo se me hace igual al delta S de los alrededores, y ambos iguales a 0. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a reemplazar el delta S de los alrededores por la forma en la cual yo siempre voy a evaluar el delta S de los alrededores, que es lo que vimos al principio de la clase. Entonces, me va a quedar de la siguiente manera. El delta S del universo va a ser igual. Este 0 sería el 0 porque sería el delta S del sistema. Y ahora para evaluar el delta S de los alrededores tendré más el valor absoluto de Q sub S sobre T sub S. Fíjense de dónde viene este más valor absoluto de Q sub S sobre T sub S. Este sería el calor, recuerden, el delta S de los alrededores yo siempre lo puedo evaluar como calor real de los alrededores sobre la temperatura de los alrededores. Entonces, esta etapa, digamos, en la etapa en la cual los alrededores actúan como sumidero, ellos absorben calor por parte del sistema.
De manera tal que, por eso, este Q sub S para los alrededores es positivo. Y después tengo este término, que es Q sub F, este calor Q sub F, los alrededores lo pierden, lo ceden al sistema, y por eso aquí tengo un menos Q sub F sobre T sub F. Así que estos dos términos representarían el delta S de los alrededores, evaluados con la ecuación que vimos anteriormente, cómo evaluar delta S de los alrededores, en este caso evaluado en las dos etapas en las cuales hay transferencia de calor con los alrededores. Y eso todo se me va a hacer igual a 0. De manera tal que si yo despejo de aquí, voy a llegar a que el valor absoluto de Q sub S sobre el valor absoluto de Q sub F es igual al cociente de temperatura, T sub S sobre T sub F. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar este cociente de valor absoluto de calores por este cociente de temperaturas. ¿Dónde lo voy a reemplazar? En la expresión que yo obtuve anteriormente para la eficiencia de un proceso genérico cíclico. Aquí, aquí, en la expresión de eficiencia, yo voy a reemplazar por la relación que obtuve recién, relación que se cumple solamente para una máquina de Carnot. ¿Por qué? Porque esa condición está impuesta acá. ¿Ven? Delta S del universo igual a 0 porque el proceso es completamente reversible. Ahí está impuesta la condición de que esta relación que obtuve acá es solamente válida para la máquina de Carnot, para el ciclo de Carnot, un ciclo completamente reversible. Cuando reemplazo, obtengo la expresión para la eficiencia de un ciclo de Carnot, que va a ser igual a 1 menos el cociente de la temperatura del sumidero sobre la temperatura de la fuente. Entonces, recuadro esta expresión porque esta es la ecuación que me va a permitir a mí calcular la eficiencia de un ciclo de Carnot, es decir, de un ciclo completamente reversible. Ojo, esta ecuación no va a ser, no la van a poder aplicar si el proceso cíclico no es completamente reversible, es decir, si yo no tengo una máquina de Carnot. Si el proceso no es completamente reversible, tendrán que utilizar, para calcular la eficiencia, la expresión general, que es esta que está aquí. Esta ecuación es general. Si la trayectoria cíclica es completamente reversible, como lo propone la máquina de Carnot, entonces podrán utilizar para calcular la eficiencia de la máquina de Carnot, que es esta que está aquí. Fíjense una cosa interesante en la ecuación que acabamos de demostrar. La eficiencia de una máquina de Carnot, de una trayectoria cíclica completamente reversible, es independiente de la sustancia de trabajo que yo tenga. Fíjense que aquí no aparece la naturaleza de la sustancia. Solamente depende del cociente de temperaturas entre las cuales opera ese ciclo, esa máquina. Es decir, entre la temperatura de la fuente y la temperatura del sumidero. Fíjense que nosotros, como decíamos antes, no podemos tener una eficiencia del 100%. Aún para la máquina de Carnot, la eficiencia no puede ser del 100%. Esto requeriría, por ejemplo, que la temperatura del sumidero sea 0. Eso es imposible. Pero esta eficiencia de la máquina de Carnot va a ser la máxima eficiencia a la cual yo puedo aspirar en mi proceso cíclico. La máxima eficiencia a la cual puedo aspirar en una máquina térmica va a ser la eficiencia de la máquina de Carnot. ¿Cómo podría hacer yo? La gente se preguntaba, ¿cómo puedo hacer a mi máquina térmica lo más eficiente posible? Bueno, cuando llegaron a deducir esta ecuación, dijeron, bueno, a ver, lo que tendría que hacer es reducir lo máximo posible, que este término que está restando sea lo más chiquito posible. O sea, 0 no lo puedo hacer, pero por lo menos lo más chico posible. ¿Cómo puedo hacer eso? Y bueno, hacer que la temperatura del sumidero sea lo más pequeña posible y que la temperatura de la fuente sea lo más grande posible. Cuanto mayor es la brecha entre la temperatura de la fuente y la temperatura del sumidero de las que opera mi máquina, más eficiente se va a hacer esa máquina. Pero vamos a ver con un ejemplo qué valores puede tomar comúnmente la eficiencia de una máquina de Carnot. A ver, veamos esto. Vamos con algunos números. ¿Cuál sería la eficiencia máxima a la cual se puede lograr? Fíjense, en las máquinas reales, comúnmente como sumideros se utilizan los lagos, las atmósferas, ríos, donde la temperatura del sumidero está aproximadamente en 300 Kelvin.
Y como fuente, en los procesos reales, comúnmente se utilizan hornos o reactores con una temperatura del orden de los 600 Kelvin. Fíjense ustedes que si ustedes reemplazan estas dos temperaturas aquí, van a obtener que la eficiencia para ese par de temperaturas, la eficiencia de Carnot es del orden de 0,5. No es del orden, es igual a 0,5. Es decir, solamente un 50% del calor que absorbe la máquina lo transforma en trabajo realizado. El resto lo pierde como calor entregado al sumidero. ¿Estamos? Esta es la máxima eficiencia a la cual yo podría aspirar siempre que opero entre estas dos temperaturas. ¿Estamos? Fíjense los valores. Uno podría decir, bueno, la eficiencia, ¿cuánto? Bueno, 50% para este par de temperaturas. Lógicamente, si mi máquina opera entre otro par de temperaturas, la eficiencia cambiará. Porque justamente depende de las temperaturas de operación, de la temperatura del sumidero y de la temperatura de la fuente. Pero para este par de temperaturas, la eficiencia de Carnot es del orden de, es igual a 50%, a 0,5. Bueno, muy bien. ¿Me pueden seguir bien hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una otra consulta, perdón. Adelante, felicita, sí, sí. Cuando en el caso que tengamos un sistema cíclico irreversible, que tenga tanto Sí. partes reversibles como irreversibles, ¿el delta S del universo es cero? No. No. Siempre, mira, es muy interesante tu pregunta, porque muchas veces uno no piensa sobre esto. Mira, cuando vos tenés una trayectoria cíclica, o un proceso cualquiera, en etapas, donde al menos una de las etapas tiene alguna irreversibilidad, ya tu proceso es irreversible. Por más que el resto, todo el resto sea reversible, si vos tenés alguna irreversibilidad, ya tu proceso es irreversible. Y por lo tanto, el delta S del universo va a ser mayor que cero. Entonces, lo que tenés ahí puede ser más o menos irreversible, pero va a ser irreversible. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Sí, porque a mí se me generaba duda con el término de función de estado, que la entropía es una función de estado, entonces tendría que ser cero. A ver. En el ciclo, yo digo, ¿no? Vos estás en el ciclo, a ver. Claro, un creo que ciclo cualquiera. sí, estamos en un ciclo cualquiera. A ver, vayamos aquí. Mira, acá tenés una representación de un ciclo cualquiera. Esto es genérico. Entonces vos lo que decís ese es función de estado, ¿sí? Correcto, estamos de acuerdo. Como el sistema experimenta una trayectoria cíclica, el delta S tiene que ser cero, porque la función de estado no depende de la trayectoria, sino del estado inicial y estado final, ¿sí? Eso me decís, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí. Entonces vos dirías, bueno, entonces el delta S del universo tiene que ser cero, porque ese es función de estado y vos partís del estado inicial y llegás al mismo estado final, que es el estado inicial, ¿sí? Esa es la pregunta. Quiero enfocar bien la pregunta. Esa es la pregunta. Claro, sí es eso. Eso mismo. Ok. Es muy interesante la pregunta, pero pensemos en esto. Vayamos a la ecuación del delta S del universo. Aquí. La entropía es función de estado para el universo, para el sistema y para los alrededores. Eso es así. ¿Qué es lo que sucede? Quien está realizando la trayectoria cíclica es solamente el sistema. ¿Por qué? Porque los alrededores no vuelven al estado inicial. Los alrededores tendrán su historia, que no podemos evaluar. Lo que vuelve al estado inicial es el sistema. Esto que yo estoy representando aquí es lo que le pasa al sistema. ¿Sí? ¿Entienden? Por eso, para el sistema, el delta S vale cero a lo largo de la trayectoria cíclica, porque su trayectoria se cierra. Pero el delta S de los alrededores no, porque los alrededores no experimentan una trayectoria cíclica. Los alrededores experimentarán sus cambios, pero no es un proceso cíclico para ellos. ¿Estamos? Por ejemplo, acá actúan como fuente, entregan calor. No vuelven al estado inicial, entregaron calor. Aquí actúan como sumidero, reciben calor. No reciben la misma cantidad de calor, no vuelven al estado inicial. ¿Ves? ¿Sí? Claro, Entonces, perfecto. Entonces, este delta S para los alrededores no vale cero. Perdón, para este caso puntual sí, pero bueno, lo que voy es que no se hacen cero porque la trayectoria es cíclica. Ellos no experimentan una trayectoria cíclica. Por lo tanto, este delta S del universo
que siempre se van a hacer iguales al delta S de los alrededores, porque en la trayectoria cíclica el sistema sí siempre va a valer, el delta S del sistema siempre sí va a valer 0. Entonces este delta S del universo no necesariamente va a ser 0, porque el universo tampoco vuelve al estado inicial, digamos, no hace una trayectoria cíclica. ¿Por qué? Y bueno, porque los alrededores no lo hacen, entonces el universo no lo hace. ¿Entendés? ¿Sí? Entonces, para el universo, si el proceso cíclico es completamente reversible, el delta S valdrá 0, pero impuesto por la segunda ley, no porque es una trayectoria cíclica para el universo. Mientras que si la trayectoria cíclica tiene alguna irreversibilidad, ya este delta S del universo, que es igual al delta S de los alrededores, va a ser mayor que 0, debido a esa irreversibilidad. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto, perfecto. Muchas ¿Entiendes? gracias. No. Bueno, muy bien. Vamos a seguir. Voy despacio con esto porque son temas que tienen mucho concepto de fondo atrás de esto. Así que a mí me interesa que cualquier pregunta que surja, aunque no pueda ir a la velocidad que yo quería, podamos evacuarla. Hay tiempo siempre para recuperar, pero no hay tiempo para volver a afianzar conceptos que a lo mejor no se incorporaron correctamente. Entonces, todas las preguntas que hayan son bienvenidas para revisarlas. Bueno, muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer es encontrar una expresión para el trabajo de una máquina completamente genérica. Y ahora no es la máquina de Carnot, sino es una máquina genérica, que puede tener irreversibilidades, o no. ¿Sí? Entonces lo que quiero encontrar es una expresión para el trabajo de ese proceso cíclico de una máquina genérica. Cuando hablo de máquina genérica, hablo de cualquiera, reversible o irreversible. Muy bien. Lo que voy a hacer, voy a plantear la segunda ley de la termodinámica como delta S del universo igual al delta S del sistema más el delta S de los alrededores. Pero fíjense que ahora no voy a poner que eso es igual a 0. ¿Por qué? Porque esta es una máquina genérica. Podría ser irreversible y en ese caso el delta S del universo no va a valer 0. Entonces, ya acá no puedo poner la condición que puse cuando considere la máquina de Carnot aquí, que acá sí puse 0 porque el proceso era completamente reversible. Entonces, como estoy analizando una máquina genérica, solamente me quedo en que el delta S del universo es igual al delta S del sistema más el delta S de los alrededores. Fíjense que el delta S del sistema sí va a valer 0, porque el sistema, como decíamos recién, experimenta una trayectoria cíclica. Así que el delta S del sistema siempre va a valer 0. Muy bien, entonces ahora vamos a reemplazar el delta S de los alrededores por la forma en la cual nosotros calculamos siempre el cambio de entropía de los alrededores, como calor real sobre temperatura absorbida. Muy bien, entonces, como dijimos anteriormente, tenemos dos etapas donde tengo transferencia de calor, que desde un punto de vista de los alrededores, en la etapa en la cual ellos absorben calor, es en la etapa en la cual tengo el calor del sumidero, ¿no? Así que tendré el primer término que será valor absoluto de Q sub S sobre T sub S, y luego un término menos el valor absoluto de Q sub F sobre T sub F. Este menos tiene que ver con el hecho de que esta Q sub F es calor perdido o cedido desde los alrededores hacia el sistema. Por eso, para los alrededores, fíjense que yo estoy evaluando el delta S de los alrededores, desde el punto de vista de los alrededores, este calor es perdido. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es voy a despejar de aquí, de esta relación, delta S del universo igual a estos dos términos de esta relación de entre calor y temperatura, voy a despejar el valor absoluto de Q sub S, este valor. Despejo de aquí, paso este término sumando para allí, y después este término TS multiplicado. Y llego a esta relación que veo aquí. Muy bien. Luego, lo que voy a hacer, fíjense en la expresión de la primera ley aplicado al ciclo, que me quedaba el valor absoluto del trabajo del ciclo, igual al valor absoluto del calor del ciclo, y voy a reemplazar en el valor absoluto de Q sub S por esta ecuación que obtuve aquí, llego a esta ecuación, reordeno términos y llego a esta expresión que les recuadro aquí con color naranja, y que expresa el valor absoluto del trabajo neto del ciclo en esta máquina genérica. Entonces, esta es la ecuación general para el trabajo de una máquina genérica, que queda expresado de esta manera, como el valor absoluto de Q sub F por
1 menos T sub S sobre T sub F menos T sub S por el delta S del universo. Vamos a meditar un poquitito sobre esta ecuación. Le vuelvo a repetir, esta es una ecuación para el trabajo de una máquina genérica, cualquiera, reversible o irreversible. Vamos a meditar un poquitito en el significado físico de esta ecuación. Fíjense ustedes, miren. Fíjense lo que tenemos aquí entre paréntesis. 1 menos TS sobre TF. Si yo me voy un poquitito para arriba, 1 menos S sobre TF, sobre TF, es la eficiencia de una máquina de Carnot. Entonces lo que tengo aquí, entre paréntesis, es la eficiencia de la máquina de Carnot. Cuando yo multiplico aquí a la eficiencia de la máquina de Carnot por el valor absoluto de Q sub F, lo que tengo es el trabajo de Carnot. Fíjense que va a tener unidades de energía, de producto, de eficiencia por calor en unidades de energía, por lo tanto me queda dimensionalmente correcto. Entonces, este término, este primer término, lo que representa es el trabajo de una máquina de Carnot. Vamos a analizar el segundo término, el término que está restando. Fíjense ustedes, me queda TS por el delta S del universo. ¿Qué pasaría si el proceso fuese completamente reversible? Es decir, si tuviese una máquina de Carnot. Bueno, el delta S del universo sería 0. Y por lo tanto, este término sería 0, no restaría nada. Es decir, no tendría no estaría restando en el trabajo del ciclo, no tendría pérdida de trabajo. A eso me estoy refiriendo. Si el proceso fuese irreversible, este delta S del universo va a ser mayor que 0. Y por lo tanto, como la temperatura del sumidero siempre es mayor que 0, este término va a estar restando trabajo del ciclo. Por lo tanto, este segundo término lo que representa es el trabajo perdido debido a las irreversibilidades. ¿Estamos? Entonces, reviso esta ecuación. Esta ecuación me da la ecuación general para el trabajo de una máquina térmica genérica. El primer término representa el trabajo de la máquina de Carnot, una máquina completamente reversible. Y el segundo término representa trabajo perdido en el caso que mi máquina fuese irreversible. Y ese es trabajo perdido debido a las irreversibilidades. De aquí claramente ustedes pueden dar cuenta que mi máquina de Carnot es mi máquina que me permite obtener la máxima eficiencia, es decir, la máxima capacidad de trabajo posible. ¿Sí? Cualquier irreversibilidad que tenga mi máquina, el efecto neto que va a tener es una pérdida de trabajo, una pérdida de capacidad de trabajo. A eso me refiero. Muy bien, entonces, esto da lugar a lo que se llama el principio de Carnot, y que justamente dice, o se enuncia, como yo lo pongo al pie de la página, que dice que ninguna máquina térmica puede ser más eficiente que una máquina térmica de Carnot cuando ambas, lógicamente, operan entre el mismo par de temperaturas TS y TF. Vamos, sumamente interesante. Fíjense cómo esta serie de razonamientos encadenados lleva justamente a expresiones que era lo que yo les comentaba al principio de la clase. ¿Sí? Quienes hicieron el estudio de la segunda ley y quienes hicieron el desarrollo de la segunda ley justamente buscaban este objetivo, cómo poder hacer para que las máquinas sean lo más eficientes posibles. ¿Sí? Bueno, muy bien. Lo que voy a hacer ahora, en la página 28, voy a hacer una demostración que yo les debía, yo en algún momento les dije, por ahora me lo van a creer, pero un poquitito más adelante lo voy a demostrar. Bueno, ahora voy a hacer esa demostración que tenía en deuda, y que dice que el diferencial de entropía es igual al diferencial calor reversible sobre la temperatura, y que la entropía es una función de estado, y por lo tanto el diferencial de ese es el diferencial de una función de estado. Vamos a hacer esta demostración que teníamos pendiente. Bueno, lógicamente esto es una demostración, están los libros, pero bueno, vamos a hacerlo para que formalmente quede todo demostrado a lo largo del curso. Bueno, nosotros vimos entonces que para un ciclo de Carnot, el valor absoluto del calor del sumidero sobre la temperatura del sumidero es igual al valor absoluto del calor de la fuente sobre la temperatura de la fuente.
Lo vimos cuando analizamos justamente el ciclo de Carnot. Aquí llegamos a esa relación. Muy bien, vamos a partir de ella, entonces. Y lo que vamos a hacer ahora, para esta demostración, vamos a considerar que todas las cantidades de calor están referidas al sistema. Entonces, lo que voy a hacer es voy a sacar los valores, las líneas de módulo del valor absoluto, asumiendo que esos calores son calores desde el punto de vista del sistema. Y por lo tanto, voy a ubicar los signos de acuerdo a lo que le pasa al sistema, desde un punto de vista térmico. Entonces, si el calor lo estoy considerando desde el punto de vista del sistema, sacando los valores absolutos, me quedará que Q sub F sobre T sub F, fíjense, este calor es positivo porque es el calor absorbido por el sistema, desde los alrededores que están actuando como fuente, va a ser igual a menos Q sub S sobre T sub S. Este calor es negativo porque este es calor entregado por el sistema hacia el sumidero. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es reordenar esta ecuación y llegaré a la expresión 1 que les muestro aquí. Q sub F sobre T sub F es igual a Q sub S sobre T sub F, perdón, voy de vuelta. Q sub F sobre T sub F más Q sub S sobre T sub S es igual a 0. Ahora vamos a, les vuelvo a repetir, esta expresión es válida para el ciclo de Carnot. Es la expresión que uno obtiene desde el punto de vista del sistema, aplicado al sistema de referencia como puesto en el sistema. Ahora lo que voy a hacer es voy a extender esta expresión, esta ecuación, que es válida para un ciclo de Carnot, a una trayectoria cíclica reversible arbitraria. Entonces, aquí en el diagrama presión-volumen, yo represento, fíjense en azul, una trayectoria totalmente arbitraria, cualquiera, la que ustedes quieran, por eso lo representé así tipo óvalo. La condición es que esta es una trayectoria cíclica reversible, por eso la estoy pudiendo representar. Recuerden que si el proceso no fuese reversible, no lo podría representar. Entonces, en el diagrama presión-volumen o que cualquier otro espacio. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Imagínense que ustedes que esta trayectoria reversible, arbitraria, cíclica, la voy a dividir en este conjunto de trayectorias, que yo las marco aquí con línea azul, en línea de trazos azules, en trayectorias adiabáticas reversibles. Imagínense que estas son franjas, son como líneas, digamos así, paralelas, que son adiabáticas reversibles. Entonces yo como que corto toda esta trayectoria arbitraria en este conjunto de adiabáticas reversibles. Ahora imagínense un par de adiabáticas reversibles, por ejemplo, esta y esta. Estas son dos adiabáticas reversibles. Imagínense entonces que este par de adiabáticas adyacentes, reversibles, esta y esta, es un par de trayectorias adiabáticas reversibles adyacentes. ¿Ven? Esta y esta. Bueno, imagínense que yo conecto este par de adiabáticas adyacentes a través de esta trayectoria isotérmica que tienen acá, que es una trayectoria isotérmica reversible. Y a través de esta otra trayectoria isotérmica reversible. De modo tal que esa trayectoria isotérmica reversible entre dos adiabáticas adyacentes, que son estas dos, cruce a la trayectoria genérica por el centro, por ahí, por un punto central, ¿ven? Cruza, la trayectoria isotérmica cruza por el centro, ¿ven? Y aquí también cruza por el centro. Por el centro de este segmento de la trayectoria arbitraria, de partícula. Lógicamente es una idealización, pero bueno, síganme en la discusión. Entonces, fíjense ustedes, miren, vamos a considerar la trayectoria que nos queda si nosotros asumimos un par de isotermas reversibles y un par de adiabáticas adyacentes reversibles. Es decir, imagínense miren, imagínense este caminito que voy a seguir con el cursor. Parto de acá, voy por esta trayectoria isotérmica reversible hasta acá, vengo por esta adiabática reversible hasta acá, vuelvo en un proceso de compresión por esta isoterma reversible hasta acá,
y voy por esta adiabática reversible hasta el estado inicial. Ustedes se pueden dar cuenta allí que lo que estoy transitando es un ciclo de Carnot. ¿Ven? Esta es una etapa isotérmica reversible, esta es una adiabática reversible, la etapa sería la 2,3, esta sería la 3,4, una isotérmica reversible, y esta sería la 4,1, otra adiabática reversible. Esto sería un ciclo de Carnot. ¿Vamos? Y lo mismo tienen para todos los otros conjuntos. Acá tengo otro ciclo de Carnot, que vendría por acá, y acá otro, y así, sucesivamente. De manera tal que yo tendría como conjuntos de ciclos de Carnot. Yo esta trayectoria reversible, arbitraria, la he dividido en un conjunto de ciclos de Carnot, como lo represento aquí. Ahora imagínense ustedes que esta separación entre dos adiabáticas adyacentes la hago cada vez más chiquita, cada vez más chiquita, cada vez más chiquita, cada vez más chiquita, y la llevo a una cantidad tan pequeña que es una cantidad infinitesimal. ¿Estamos? Entonces, para esa cantidad infinitesimal o distancia infinitesimal entre dos adiabáticas adyacentes, lo que voy a tener es que se va a satisfacer esta relación de Carnot, pero en términos diferenciales, porque justamente esas dos adiabáticas están separadas una cantidad infinitesimal. Entonces, para cada uno de esos elementos infinitesimales, valdrá la ecuación de Carnot, la relación de Carnot, pero en términos diferenciales. Entonces, para cada una de ellas tendré esta relación válida. Y lo mismo es válido para cada una de los otros elementos que tendré. Entonces, si ahora yo sumo todas estas trayectorias de Carnot infinitesimales que me quedarían, si yo las sumo todas ellas, a lo que voy a llegar es a una integral de línea cerrada que va a ir a lo largo de toda esta trayectoria cíclica. ¿Sí? Y eso, algebraicamente, está representado de esta manera, como la integral de línea cerrada, de trayectoria cerrada, del diferencial calor reversible sobre T. ¿Estamos? Y eso va a ser igual a 0, ¿no? Porque es la condición que yo tenía aquí. Entonces, como esta ecuación a la cual yo he llegado es válida para cualquier proceso cíclico arbitrario, ¿sí? Siempre que sea reversible, entonces esta trayectoria de ciclo, esta integral, es independiente del camino seguido. ¿Sí? Y por lo tanto, solamente va a depender del estado inicial y final. De este modo, logro demostrar que el diferencial calor reversible sobre T, justamente, es una expresión válida en un proceso completamente reversible y además es la diferencial de una función de estado, porque solamente depende del estado inicial y del estado final. Y esa función de estado es el diferencial de entropía. Bueno, esto es una demostración, es casi una nota de color, pero bueno, me quedaba pendiente y lo hacemos de una manera elegante. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Doy posibilidad de hacer unas preguntas, a ver si hay alguna duda. ¿Me pueden seguir? En la deducción, lógicamente, simplemente les pido más o menos que puedan seguir la deducción y saber de dónde surge esa demostración, pero es una demostración en definitiva. A mí lo que me interesa es que los conceptos queden claros, que queden claros los conceptos. Cuando hablamos de un proceso reversible, qué pasa con la segunda ley, un proceso reversible, etc. Todo lo que hemos hablado desde el punto de vista conceptual. Las demostraciones son, digamos, notas de color que lo pueden ir a buscar a un libro cuando lo necesiten. Pero los conceptos no, los conceptos están en la cabeza y eso, el criterio que uno se hace, eso es importante que quede claro. Y eso es lo que a mí me interesa, que ustedes, digamos, les quede claro los criterios y los conceptos que hay atrás de la matemática de la segunda ley. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Me reciben bien? ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, si no tengo preguntas, lo que voy a hacer ahora es voy a analizar algunos ejemplos de cómo calcular el delta X del universo
para distintas situaciones. Y vamos a comenzar con el primer caso que vamos a analizar. Es una expansión adiabática contra vacío de un gas ideal. Entonces, para analizar este caso, como yo siempre les he propuesto, primero háganse un esquemita que les permita entender cuál es el proceso que están analizando. Entonces, aquí les hago el esquemita. Tengo un cilindro pistón. Adentro, fíjense, de mi cilindro pistón tengo un gas ideal. Ese gas ideal está inicialmente a una presión 1 y a un volumen 1. Las paredes de este recipiente son adiabáticas, es decir, no tengo transferencia de calor con los alrededores. Y imagínense ustedes que en un determinado instante, yo lo que hago es retirar la presión externa. Retiro la presión externa. Es decir, la hago cero, la hago igual a cero la presión externa. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, cuando ustedes retiran la presión externa, el émbolo se va a mover hacia la derecha, un proceso de expansión de gas ideal, un proceso que va a ser completamente o mecánicamente irreversible, claramente. Muy bien, de modo tal que este émbolo se va a mover hacia la derecha y lo que queremos hacer es calcular cuánto vale el delta S del universo cuando el volumen de mi gas ideal, el volumen del sistema, es igual a V sub 2. Una cosa importante que ustedes tienen que tener en cuenta aquí es que el émbolo no se va a detener cuando el volumen total del sistema es igual a V sub 2. ¿Cuándo se va a detener el émbolo? Bueno, el émbolo se va a detener cuando el sistema alcance el equilibrio mecánico. ¿Cuándo el sistema va a alcanzar el equilibrio mecánico? Bueno, cuando la presión del sistema iguale a la presión externa. Como la presión externa vale cero, es decir, el émbolo se va a detener cuando la presión del sistema sea cero. Es decir, cuando tengo un volumen infinito, si se quiere, ¿entienden? De sistema. El ejercicio no propone calcularme el delta S del universo cuando se detuvo el émbolo. Lo que propone el ejercicio es calcular el delta S del universo cuando el émbolo pasó por un determinado, es decir, pasó por una determinada posición en la cual el volumen del sistema era igual a V sub 2. ¿Estamos? Pero después siguió expandiéndose. ¿Estamos? Es importante que visualicen cuál es el problema que me piden resolver. El émbolo sigue, se sigue desplazando hacia la derecha en un proceso irreversible. Bueno, cuando pasó por una posición tal que el volumen del sistema era igual a V sub 2, en ese momento yo quiero calcular el delta S del universo, el cambio de entropía del universo, desde el estado inicial hasta ese estado. Muy bien. Bueno, entendida la situación que vamos a analizar, ahora vamos a comenzar. ¿Cuáles serían los datos del problema en este caso? Bueno, los datos que yo dispongo serían la presión 1, la presión inicial, el volumen inicial y el volumen del estado final, el volumen V sub 2. Entonces, como yo estoy hablando de un gas ideal, si yo tengo la presión 1 y el volumen 1, entonces aplicando la ecuación de estado de gases ideales, puedo calcular fácilmente la temperatura T sub 1. De este modo, yo tengo completamente caracterizado el estado inicial. Es decir, tengo la presión inicial, T sub 1, el volumen inicial, V sub 1, y la temperatura inicial, T sub 1. Muy bien. Fíjense que el estado final, estado 2, no está completamente caracterizado. Yo lo único que dispongo es un dato del estado final, que es el volumen 2, pero no conozco ni la temperatura 2, ni la presión 2. Es decir, no está completamente caracterizado el estado 2. Lo primero que voy a necesitar es caracterizar el estado 2. Antes de empezar a hacer cualquier cálculo, digamos, del delta S del sistema y de los alrededores, y luego poder calcular el delta S del universo, yo necesito primero caracterizar el estado final. Voy a ver cómo hago eso. Entonces, voy a partir de la primera ley para un sistema cerrado, que dice que el delta U, cambio de energía interna, es igual a trabajo más calor. Como el proceso es adiabático, el calor vale cero, y por lo tanto lo que tengo es que el cambio de energía interna es igual al trabajo. Y el trabajo lo voy a evaluar a partir de la expresión general para trabajo PV. Fíjense que en este caso es un trabajo mecánico irreversible, por lo tanto no podré reemplazar la presión externa por la presión del sistema.
Por lo tanto, utilizaré la expresión de que el trabajo PV es igual a menos la presión externa por el cambio de volumen, P sub 2 menos el volumen final menos el volumen inicial. Y como en este caso la presión externa es constante e igual a 0, entonces lo que me queda es que el trabajo PV es igual a 0. Por lo tanto, lo que llegó es que el cambio de energía interna, que es igual al trabajo, ambos son iguales a 0. Muy bien, como ustedes saben, para un gas ideal, el cambio de energía interna es igual a CB por el delta T. Como el delta U es igual a 0, por lo tanto llegaré a que el delta T también va a ser igual a 0. Es decir, la temperatura del estado final, la temperatura 2, va a ser igual a la temperatura del estado inicial, la temperatura 1. Muy bien, entonces ahora ya dispongo del volumen 2, que es un dato del problema, y de la temperatura 2. Por lo tanto, aplicando la ecuación de estado de gases ideales, podrán calcular la presión 2. De este modo ya les queda completamente caracterizado el estado final del sistema. Disponen de la presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Ahora sí, estoy en condiciones de calcular primero el delta S del sistema, luego el delta S de los alrededores y finalmente el delta S del universo, que es lo que me pide. Entonces, para el delta S del sistema, yo voy a utilizar la expresión que demostramos en la clase pasada, de cómo calcular el delta S de un gas ideal. Nosotros vimos que el cambio de entropía de un gas ideal se puede evaluar como CB por el logaritmo natural de T2 sobre T1 más R por el logaritmo natural de B2 sobre B1. Muy bien. Fíjense ustedes que como aquí el proceso es isotérmico, si la temperatura 2 es igual a la temperatura 1, el argumento logaritmo se me hace igual a 1 y por lo tanto el logaritmo se me hace 0, es decir, este término se hace 0. Y por lo tanto, lo que me quedará es que el delta S del gas, el delta S del sistema, va a ser igual a R por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Como lógicamente este es un proceso de expansión, el volumen 2 es mayor que el volumen 1, el argumento del logaritmo es mayor que 1 y por lo tanto el logaritmo va a ser mayor que 0. Con esto vamos a llegar a que el delta S del sistema, delta S del gas, va a ser mayor que 0. Muy bien, vamos ahora a evaluar el delta S de los alrededores, como lo hacemos siempre, con la ecuación que utilizamos siempre, como discutimos al principio de esta clase. El delta S de los alrededores será el calor real, desde el punto de vista de los alrededores, sobre la temperatura de los alrededores. Como el proceso fue adiabático, no hubo transferencia de calor entre el sistema y los alrededores, por lo tanto el calor vale 0, y por lo tanto el delta S de los alrededores va a valer 0. Muy bien, ya evalué entonces el delta S del sistema y el delta S de los alrededores. Ahora calculo el delta S del universo, y por lo tanto llegaré a que el delta S del universo va a ser mayor que 0. Ese resultado es lógico porque el proceso experimentó una expansión que es mecánicamente irreversible. Entonces, el proceso fue un proceso irreversible. Y la segunda ley me dice que para un proceso irreversible el delta S del universo tiene necesariamente que ser mayor que 0. Muy bien, vamos a analizar el segundo ejemplo que vamos a discutir, que es el siguiente. Es bastante similar al caso anterior, pero con alguna variante. Consideremos este caso. Consideremos ahora que tenemos una expansión adiabática contra una presión externa que es constante, pero no es 0, es distinto de 0, para un gas ideal. Es decir, en este caso, lo que tenemos es, inicialmente tengo, vuelvo al dibujito, inicialmente tengo mi sistema, en un estado de presión 1, volumen 1 y temperatura 1, y en un determinado momento yo no elimino la presión externa, no la hago 0, sino que la reduzco a un valor constante que es distinto de 0. Vamos, que no es 0, pero que es un valor constante. Yo la reduzco súbitamente a un valor constante. Eso va a producir que este émbolo nuevamente se mueva de manera irreversible, mecánicamente irreversible, en un proceso de expansión irreversible. Bueno, ¿cuáles serían los datos de este problema? Los datos que tendría serían los siguientes. La presión 1, el volumen 1 y el volumen 2. Muy bien. Lo que quiero calcular nuevamente es el delta S del universo en ese proceso. Bueno, entonces vamos a comenzar. Tenemos la presión 1 y el volumen 1. Entonces, con la ecuación de estado de gases ideales,
puedo calcular la temperatura 1. Y eso me permite caracterizar completamente el estado inicial. Muy bien. Planteo entonces la primera ley para un sistema cerrado. Tendré que el delta U es igual a trabajo más calor. El proceso sigue siendo adiabático, así que el calor vale 0. Y me quedará que el delta U es igual al trabajo. Para calcular el trabajo, aplico la ecuación general para el trabajo PD. Me quedará que trabajo es igual a menos la presión externa por el volumen 2 menos el volumen 1. Fíjense ahora que esta presión externa es una constante, por eso salió afuera la integral como constante, pero no vale 0. Es decir, el trabajo no va a ser 0. Tiene un valor, no tiene un valor. Lo que sí les puedo decir es que como este proceso es un proceso de expansión, el volumen 2 va a ser mayor que el volumen 1 y por lo tanto este paréntesis se me hace positivo. Y con este signo menos, lo que voy a tener es que el trabajo va a ser un trabajo menor que 0, es decir, va a tener signo negativo. Y lo cual es lógico, porque como es un proceso de expansión, el trabajo lo está realizando el sistema sobre los alrededores. Muy bien. Bueno, entonces, yo sabía que el delta U, el cambio de energía interna, va a ir igual al trabajo, y ambos entonces van a ser menores que 0. Ahora bien, como tengo un gas ideal, yo sé que el delta U para un gas ideal es igual a CB por el delta T, y por lo tanto, yo tendré que este delta T, como el CB es positivo, este delta T va a ser menor que 0. ¿Por qué? Porque el delta U es menor que 0, así que el delta T va a ser menor que 0. Eso me va a demostrar que la temperatura final va a ser menor que la temperatura inicial. Es decir, lo que voy a tener es un proceso de enfriamiento. Muy bien. Con esta ecuación entonces calculo la temperatura 2. Entonces ya tengo completamente caracterizado el estado final. Conocía, como dato del problema era el volumen 2, ahora calculé la temperatura 2 y aplicando la ecuación de estados gasiciales puedo calcular la presión 2. Y ya me quedó completamente caracterizado el estado final. Ahora sí estoy en condiciones de evaluar el delta S del sistema, el delta S de los alrededores y finalmente el delta S del universo. Bien, vamos a comenzar por evaluar el delta S del sistema. Bueno, para ello aplico la expresión para el cambio de entropía de un gas ideal, que es igual a CB por el logaritmo natural de T2 sobre T1, más R por el logaritmo natural de B2 sobre L1. Fíjense ahora que ninguno de los dos términos se hace 0, como en el caso anterior. El término en T, fíjense que como era un proceso de enfriamiento, como T2 es menor que T1, este valor va a ser menor que 1 y por lo tanto el logaritmo va a ser menor que 0. Así que este primer término va a ser un término negativo. Mientras que el segundo término, como el volumen 2 es mayor que el volumen 1, este argumento se me hace mayor que 1 y el logaritmo es positivo. Así que este segundo término es positivo. Muy bien. ¿Qué pasa? Ahora vamos a calcular el delta S de los alrededores. ¿Qué pasa con los alrededores? Bueno, el proceso sigue siendo adiabático. Así que el calor vale 0 y el delta S de los alrededores va a valer 0. Así que a lo que llego es que el delta S del universo, que es igual al delta S del sistema, porque el delta S de los alrededores vale 0, va a ser mayor que 0, porque el proceso es mecánicamente irreversible. Entonces lo que voy a demostrar es que cuando hagan este cálculo, lo que van a ver es que el valor absoluto de este término, que es el positivo, tiene que ser mayor que el valor absoluto de este otro término, que es el negativo. Para que el delta S final del sistema, que va a ser igual al del universo, sea mayor que 0. Muy bien, sobre la derecha, aquí yo les represento gráficamente los estados inicial y final de este sistema en el diagrama presión-volumen, en el espacio presión-volumen. Fíjense, el estado inicial está a la presión 1, al volumen 1 y a la temperatura T sobre 1. Y el estado final, el estado 2, está a una temperatura T2, al volumen 2 y a la presión 2. Entonces, como yo les dije, dado que mi proceso es un proceso mecánicamente irreversible, su trayectoria no está definida. No está definida. Por eso, yo lo que les represento aquí es que el sistema sigue un proceso irreversible para conectar el estado inicial con el estado final. Ahora bien, veamos un poquitito. Pensemos lo siguiente. ¿Cómo calculamos este cambio de entropía del sistema? Nosotros para calcular este cambio de entropía, para ir desde 1 hasta 2, utilizamos esta ecuación que está acá. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, cuando hicimos la deducción de esta ecuación,
cuando analizamos termodinámica de gases ideales, nosotros comenzamos esa deducción imponiendo la condición de que el proceso era un proceso completamente reversible. Y de ese modo llegamos a esta ecuación. Y dijimos, bueno, como lo que queremos evaluar es un cambio en la función de estado, la trayectoria que nosotros asumamos es totalmente irrelevante. Entonces, asumamos una trayectoria reversible, ¿eh? Por conveniencia, porque está definida. Fíjense que un proceso irreversible en el cual la trayectoria no está definida no la puedo evaluar. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Bueno, consideremos el proceso, la trayectoria reversible, ¿eh? Y calculemos o evaluemos cómo calcular el cambio en la entropía para esa trayectoria. Como la entropía es una función de estado y por lo tanto es irrelevante la trayectoria, esa expresión me va a permitir a mí evaluar cambios de entropía en trayectorias reversibles o irreversibles, en cualquier trayectoria. Como por ejemplo la utilizamos para este caso irreversible. Bueno, analicemos un poquitito la naturaleza de esta ecuación. ¿Qué trayectoria estoy considerando con esta ecuación para calcular el delta S del sistema? Fíjense ustedes, yo tengo un primer término que es un término en T y un segundo término que es un término en B. Esta trayectoria lo que está considerando, entonces, es una trayectoria en dos etapas. Una etapa, una primera etapa, que es la que yo les dibujo acá, en la cual, en un proceso a temperatura constante, este término lo estoy considerando 0, yo cambio el volumen desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Y esa primera etapa está operada por este segundo término, ¿ven? Este es un término a temperatura constante donde cambio el volumen. Y esa trayectoria es representada a través de esta primera parte, ¿ven? Esta primera flecha rosa. Me muevo a lo largo de T1, desde el volumen 1 hasta el volumen 2. La segunda etapa está dada por este otro término, que es un término que opera a volumen constante, ahora este término se me hace 0, y voy a volumen constante desde la temperatura 1, que está aquí, hasta la temperatura 2. Entonces, es interesante que ustedes visualicen, primero, esta ecuación está asumiendo una trayectoria reversible para calcular el cambio en entropía para cualquier proceso, reversible o irreversible. Segundo, que esa trayectoria que está asumiendo es una trayectoria en dos etapas. Una etapa que es a volumen constante, donde cambio la temperatura, y otra etapa es a temperatura constante, donde cambio el volumen. De ese modo, con esa trayectoria en dos etapas, yo podría unir cualquiera dos puntos en el espacio presión-volumen. ¿Estamos? Es muy interesante esto. Visualicen que cualquier cambio que estén considerando acá, lo están considerando como un cambio en dos etapas. Una etapa isotérmica, donde cambio el volumen, y una etapa isocórica, donde cambio la temperatura. De ese modo, con esas dos etapas, ustedes se aseguran que podrían conectar cualquiera dos estados, inicial y final, en este espacio presión-volumen. Entonces, lo que puedo hacer es volver al ejemplo anterior y mediten ustedes qué trayectoria asumieron cuando analizaron el primer caso. Bueno, el primer caso era un caso en el cual era isotérmico. Digamos, era un caso adiabático, ¿no? A ver, lo que quiero decirles es, la temperatura no cambiaba, la temperatura del estado inicial es igual a la temperatura del estado final. Por lo tanto, ¿cuál era la trayectoria reversible que habían asumido para el cálculo de esta transformación adiabática irreversible? Bueno, el término T se me hacía cero, no tenía cambio de temperatura, por lo tanto ustedes consideraban que para conectar el estado inicial con el estado final, en vez de la trayectoria adiabática irreversible, que no saben cuál es, que no está definida, ustedes podrían haber seguido una trayectoria isotérmica para conectar el estado inicial con el estado final, en el cual cambiaban el volumen, desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Fíjense que solamente tenían este término. ¿Estamos? Por lo tanto, el delta S del gas por proceso isotérmico reversible va a ser igual al delta S del gas por el proceso adiabático irreversible. Esa es la estrategia. La estrategia de la termodinámica es esa. Como para una función de estado, yo tengo expresiones que son irrelevantes, que son independientes de la trayectoria que el sistema sigue. Esas trayectorias están definidas por procesos en dos etapas, como acabo de discutir. ¿Queda claro esto? Abro una pequeña posibilidad de pregunta sobre esto.
¿Alguna duda? Si fui demasiado rápido. ¿No hay preguntas? Bueno, muy bien. ¿Me están escuchando bien, chicos? Sí, sí. ¿Escuchan bien? Bien, bueno. Bueno, muy bien. Entonces voy a seguir con el tercer caso que voy a analizar. Imagínense que voy a analizar una expansión adiabática reversible. Muy bien. Bueno, primero, como es un proceso reversible, yo la trayectoria la voy a poder representar en el espacio presión-volumen, así que represento la trayectoria. Imagínense que mi sistema está en estado inicial, que va por el punto 1, a una presión 1, a una temperatura 1 y a un volumen 1. Y este sistema experimenta una expansión adiabática reversible, que va a lo largo de esta trayectoria. Recuerden que la trayectoria reversible tiene una ecuación algebraica que es P por B a la gamma constante. Eso define esta trayectoria. Y llega finalmente al estado 2, caracterizado por una temperatura 2, una presión 2 y un volumen 2. Entonces, lo que quiero calcular es el delta S del universo a lo largo de esta trayectoria. Digamos, para ir del estado 1 al estado 2. Bueno, para eso tendré que evaluar el delta S del sistema y el delta S de los alrededores, como lo hice hasta aquí. Como el proceso es completamente reversible, ¿por qué digo que es completamente reversible? Bueno, primero porque térmicamente es reversible, es decir, como es adiabático no tengo transferencia de calor entre el sistema y los alrededores, así que, es decir, el aspecto no tiene naturaleza térmica. Desde el punto de vista mecánico, yo estoy asumiendo que es un proceso mecánicamente reversible. Por eso, como es completamente reversible, entonces el delta S del sistema lo podría evaluar a través de la relación que me dice que el delta S es igual a la integral del diferencial calor reversible sobre T. Como el proceso es adiabático, este diferencial calor reversible vale 0 y por lo tanto el delta S del sistema vale 0. Bien, el delta S de los alrededores, fíjense ustedes, lo voy a evaluar como lo hago siempre, como calor de los alrededores sobre la temperatura de los alrededores, y el calor, por supuesto, como el proceso fue adiabático, el calor de los alrededores también vale 0. Así que el delta S de los alrededores también valdrá 0. Con esto llego a que en un proceso adiabático reversible, el delta S del universo vale 0. Muy bien, fíjense que este delta S del sistema, que yo lo calculé a través de este atajo, de la ecuación esta que es válida para este caso, yo también perfectamente lo podría haber evaluado a partir de la ecuación que utilicé en los dos casos anteriores, esta, para calcular el delta S del sistema. Para poder calcular el delta S del sistema a través de esta ecuación, yo primero tengo que tener completamente caracterizado el estado inicial y el estado final. Como yo les conté cuando analicé el caso de transformaciones adiabáticas en gases ideales, yo les dije que comúnmente, para un proceso adiabático, ustedes conocen, tienen completamente caracterizado uno de los estados. Por ejemplo, el estado inicial. Pero no tienen completamente caracterizado el estado final. Por ejemplo, los datos del problema podrían ser la presión y el volumen 1, por tanto tendrían presión, volumen y con la ecuación de estado la temperatura 1, es decir, tienen completamente caracterizado el estado inicial. Y otro dato podría ser el volumen 2, pero no tengo completamente caracterizado el estado final, solo conozco el volumen 2. Así que lo que hago como una primera etapa para evaluar el proceso adiabático, lo que hago, acuérdense, cuando les expliqué transformaciones adiabáticas involucrando gases ideales, transformaciones adiabáticas reversibles involucrando gases ideales, puedo utilizar la ecuación que dice que la presión por el volumen a la gamma es una constante, es decir, la presión 1 por el volumen 1 a la gamma tiene que ser igual a la presión del estado 2 por el volumen del estado 2 a la gamma. Entonces, a partir de esta ecuación, como conocen la presión 1, el volumen 1 y el volumen 2, pueden calcular la presión 2. Y con la presión del estado 2 y el volumen del estado 2, obtienen a partir de la ecuación de estado de gases ideales la temperatura del estado 2. De ese modo ya tienen completamente caracterizado también el estado final. Ahora sí, pueden
calcular el delta S del sistema aplicando la ecuación que vimos en los dos casos anteriores. Como CB por el logaritmo natural de T2 sobre T1, más R por el logaritmo natural de B2 sobre B1. Fíjense, este término en T, como la temperatura está disminuyendo, T2 es menor que T1, entonces el logaritmo va a ser menor que 0, y el volumen, como está aumentando, el logaritmo va a ser mayor que 0. Y además, lo que se va a demostrar es que el valor absoluto de este término, negativo, va a ser igual al valor absoluto de este otro término, que es positivo. Eso va a hacer que el delta S de gas sea igual a 0, que es lo que obtuvimos por este otro atajo a directorio. Y que es lo esperado, ¿no? Porque el proceso es un proceso completamente reversible, térmica y mecánicamente. Bueno, voy a analizar el caso 4, que les voy a plantear aquí. Fíjense, el caso 4 es una expansión isotérmica contra una presión externa constante para un gas ideal. Es decir, el caso 4 es similar al caso 2 que analizamos. Recuerden el caso 2. El caso 2, lo tengo aquí. El caso 2 era una expansión adiabática contra una presión externa de un gas ideal. En este caso, el caso 4, es similar, pero a diferencia del caso anterior, en vez de que esa expansión es adiabática, en este caso la expansión es isotérmica, contra una presión externa constante. Es decir, como en el caso anterior, lo que hago es al émbolo en un determinado momento, digamos, yo tengo el émbolo, el gas ideal adentro, el cilindro, en un estado inicial 1, la presión 1, volumen 1 y temperatura 1, y en un determinado momento a la presión externa la reduzco bruscamente a un valor constante. El émbolo se mueve de manera irreversible, pero ahora, a diferencia del caso 2, que es donde las paredes eran adiabáticas, ahora ese proceso es isotérmico. Bueno, entonces, mis datos, como en los casos anteriores, son la presión 1, el volumen 1 y el volumen 2. Entonces, nuevamente, con la presión 1 y el volumen 1, aplico ecuación de estado de gases ideales y calculo la temperatura 1. Como ya tengo, digamos, el proceso es isotérmico, entonces la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2. De este modo, ya voy a conocer el volumen 2 y la temperatura 2. Por lo tanto, con la ecuación de estado de gases ideales, podré calcular también la presión del estado 2. Entonces, ya me queda caracterizado tanto el estado 1 como el estado 2. Muy bien. Ahora voy a calcular el delta U, el cambio de energía interna. Como sabemos, para un gas ideal, el delta U es igual a CB por delta T. Como el proceso es isotérmico, el delta T vale 0 y por lo tanto el delta U va a valer 0. Aplicando la primera ley a un sistema cerrado, el delta U es igual a calor más trabajo y como el delta U vale 0, me quedará que el calor es igual a menos el trabajo. Muy bien. El proceso es un proceso mecánicamente irreversible y por lo tanto el trabajo lo podré calcular a partir de la ecuación general para el trabajo PV. Es decir, como menos la presión externa, que es una constante, y salió afuera la integral, por el delta B. Es decir, por la diferencia entre el volumen final menos el volumen inicial. Luego, como el calor es igual a menos el trabajo, entonces el calor tendrá el mismo valor absoluto, pero con signo cambiado respecto del trabajo. Por eso pongo aquí que el calor es igual a la expresión de trabajo cambiada de signo. Muy bien, bueno. Lo que vamos a hacer ahora entonces es evaluar el delta S del sistema con la ecuación que vimos que utilizamos anteriormente, como delta S del gas es igual a CB por el logaritmo natural de la temperatura 2 sobre la temperatura 1, más R por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Como el proceso es isotérmico, este primer término se me hace 0, y llegaré a que como el volumen 2 es mayor que el volumen 1, este término, el segundo término va a quedar mayor que 0, y por lo tanto el delta S del sistema va a ser positivo, va a ser mayor que 0. El sistema aumenta su entropía durante ese proceso. Ahora vamos a calcular el delta S de los alrededores a partir de la ecuación que utilizamos siempre. Como calor de los alrededores sobre temperatura de los alrededores.
¿Cuánto va a valer el calor de los alrededores? Como dijimos antes, el calor de los alrededores va a ser igual al calor del sistema cambiado de signo. Por eso mismo pongo aquí menos la presión externa por el volumen 2 menos volumen 1, que es el calor del sistema. ¿Estamos? Dividido la temperatura de los alrededores. Fíjense que en este caso, como el volumen 2 es mayor que el volumen 1, este paréntesis es positivo, y con este signo menos, todo me va a quedar negativo. Es decir, el delta S de los alrededores me quedará negativo. Entonces, mientras que el delta S del sistema va a ser positivo, el delta S de los alrededores va a ser negativo. Luego calculo el delta S del universo como la suma del delta S del sistema más el delta S de los alrededores. Y a lo que llegaré es que el delta S del universo va a tener que ser mayor que 0. Es decir, el valor absoluto del delta S del gas va a tener que ser mayor que el valor absoluto del delta S de los alrededores, para que finalmente llegue a un delta S del universo mayor que 0. Y eso es así, ya que la expansión va a ser mecánicamente irreversible. Muy bien. Bueno, a ver, quiero visualizar si tengo alguna pregunta, si me pueden seguir en estos ejemplos. Muy bien. Bueno, no veo ninguna pregunta. Estaría... A ver si me permiten. Bien, acá me permite, me pregunta si quiero extender. Voy a extender porque si no se me corta la clase. Bueno, entonces, en los últimos minutos que me queda de clase, voy a analizar este ejemplo. Me quedan solamente 2 ejemplos que planteo en la clase de hoy, pero con los minutos que me quedan voy a plantear solamente el primero de los 2 ejemplos que me faltan, y voy a dejar el segundo ejemplo que, digamos, es un poquito más conceptual para poder analizarlo con más tiempo al principio de la clase que viene. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Lo que quiero calcular ahora es el delta S del universo en un proceso de cambio de fase. ¿Se acuerdan ustedes la clase de ayer? Donde vimos la termodinámica de cambios de fase. Es decir, cuando mi sistema pasa de la configuración de una fase a la configuración de otra fase. Eso produce un salto en muchas de las propiedades termodinámicas, tales como el volumen, la entalpía, la energía interna, la entropía. Bueno, lo que quiero hacer ahora es calcular el cambio de entropía del universo cuando tengo un proceso de cambio de fase. Bien, el primero de los ejemplos que planteo aquí es este que les muestro. Fíjense, imagínense ustedes que yo tengo en el estado inicial agua en el estado sólido. ¿Qué pasa a agua en el estado líquido como estado final? Y lo hace a temperatura constante y a presión constante. ¿Qué temperatura y qué presión? Bueno, a ver, yo tengo en estado inicial agua sólida a 273 Kelvin y 1 atmósfera. Es decir, si ustedes tienen el diagrama de fases para el agua, ustedes tienen agua en estado sólido en la curva de equilibrio sólido-líquido. Ahí están parados ahí. ¿Sí? Imagínense el diagrama de fases, con en el diagrama presión-temperatura, con las curvas de equilibrio para la fase sólida-líquido, líquido-vapor, sólido-vapor. Bueno, lo que estoy considerando aquí como estado inicial es el agua en estado sólido, parado, en la curva de equilibrio sólido-líquido. ¿Y cuál es el estado final? Bueno, el estado final es agua líquida a la misma temperatura y a la misma presión. Es decir, el estado final de este proceso es que el agua en estado sólido pasó, se fundió completamente a agua líquida, pero siempre me mantuve paradito en la curva de equilibrio sólido-líquido. El único proceso que ocurrió ahí es el cambio de fase. ¿Estamos? Ni cambié la temperatura ni cambié la presión. Aquí quiero hacerles un comentario importante. Este proceso de cambio de fase que yo estoy considerando acá es un proceso completamente reversible. Es un proceso de cambio de fase completamente reversible. ¿Por qué digo que es completamente reversible? Para que un proceso sea completamente reversible,
se tienen que dar 3 condiciones. 2 de ellas ya las analizamos. Nos falta una tercera condición que todavía no la analizamos, pero sí lo vamos a analizar muy en detalle más adelante en el curso. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que un proceso sea completamente reversible? Primero, para que el proceso sea completamente reversible, se tiene que dar la condición de equilibrio térmico. Es decir, que la temperatura del sistema sea igual a la temperatura de los alrededores. Si esa condición se da, yo estoy en equilibrio térmico. La segunda condición que se tiene que dar es condición de equilibrio mecánico. Es decir, que la presión del sistema sea igual a la presión de los alrededores. Si yo estoy en esa condición, entonces estoy en condición de equilibrio mecánico. La tercera condición que se tiene que dar es que mi sistema esté en condición de equilibrio de fases. En condición de equilibrio de fases. Esa condición de equilibrio de fases todavía nosotros no la hemos introducido en el curso, pero es importante que tengan en cuenta que hay una condición que se tiene que dar de equilibrio de fases. Justamente el sistema, cuando está sobre una curva de equilibrio, por ejemplo, como en este caso sólido-líquido, en el diagrama fase, presión, temperatura, está en condición de equilibrio de fases. Y por lo tanto se satisface esa condición también de equilibrio de fases. Repito esto, porque es muy importante. Para que un proceso sea completamente reversible, se tienen que dar 3 condiciones de equilibrio. Equilibrio térmico, que la temperatura del sistema sea igual a la temperatura de los alrededores. Equilibrio mecánico, que la presión del sistema sea igual a la presión de los alrededores. Y equilibrio de fases. Bien. Esta condición que yo estoy analizando aquí, este proceso que estoy analizando aquí, es un proceso que se da en condición de equilibrio de fases. Si yo estoy parado sobre la curva de equilibrio sólido-líquido en el diagrama de fase, presión, temperatura. Muy bien. Bueno, ya comprendemos cuál es el proceso que vamos a analizar. Ahora les introduzco cuáles serían los datos del problema. Los datos del problema serían el delta H fusión del agua, que es un dato de literatura, como yo les he contado en la clase de ayer. El CP del agua líquida y el CP del agua sólida. Entonces, lo que yo quiero calcular, como vengo analizando hasta ahora, sería el delta S del universo, luego de este proceso de cambio de fase. Muy bien, para eso tengo que primero calcular el delta S del sistema, y luego el delta S de los alrededores, finalmente el delta S del universo. Para calcular el delta S del sistema, yo voy a utilizar la expresión que vimos ayer, por acá, cómo calcular el delta S del sistema en un cambio de fase. ¿Se acuerdan? Ayer vimos cómo calcular los delta en las propiedades termodinámicas de cambio de fase. Como este es un proceso de cambio de fase, entonces aplicaré esa ecuación. Y como vimos ayer, el delta S de cambio de fase para el agua, en este caso sería el delta S de fusión, ese cambio de fase es una fusión, así que sería el delta S de fusión, lo calculo como el delta H de fusión sobre la temperatura de fusión. Muy bien. La temperatura de fusión es de 273 Kelvin. El delta H de fusión es este valor de dato de literatura que tengo aquí. Así que el delta S de cambio de fase para el agua lo puedo calcular fácilmente. Bien, ahora voy a ver cómo evalúo el delta S de los alrededores. Bueno, utilizo la expresión que vimos al principio de la clase para calcular cambio de entropía de los alrededores. ¿Cómo? El calor real de los alrededores sobre la temperatura de los alrededores. Entonces, el calor real de los alrededores, fíjense que como este proceso es un proceso a presión constante, el calor a presión constante es igual al delta H del sistema. Así que para los alrededores, el calor de los alrededores será menos el calor del sistema. Por lo tanto, será menos el delta H de fusión del agua. Por eso pongo aquí menos delta H de fusión. Y esto lo tengo que dividir por la temperatura de los alrededores. Muy bien. Aquí se podrían dar 3 casos diferentes, dependiendo de cuál es la temperatura de los alrededores. Vamos a analizar esos 3 casos en detalle aquí a continuación. Fíjense, el primer caso que se podría dar es que la temperatura de los alrededores sea igual a la temperatura del sistema, es decir,
la temperatura de los alrededores sea 273 Kelvin. ¿Sí? Si eso es así, entonces fíjense que esta temperatura de los alrededores sería igual a la temperatura de fusión del sistema. Y por lo tanto, el delta S del sistema me va a quedar igual, pero con signo cambiado, al delta S de los alrededores. Fíjense que quedarían iguales los dos, pero con el signo cambiado. De manera tal que la suma de los dos términos me va a dar un delta S del universo igual a 0. Y este proceso, este resultado es completamente lógico, porque el proceso es completamente reversible. Fíjense, el sistema es térmicamente reversible, porque la temperatura del sistema, 273 Kelvin, es igual a la temperatura de los alrededores, estoy asumiendo, 273 Kelvin. Mecánicamente reversible, porque la presión del sistema es igual a la presión de los alrededores. Y además se da en condición de equilibrio de fases, porque estoy sobre la curva de equilibrio en el diagrama de fases. Muy bien. Esa sería una de las condiciones, uno de los casos que se podrían dar. ¿Cuál sería un segundo caso que se podría dar? Bueno, sería un caso en el cual la temperatura de los alrededores fuese mayor que la temperatura del sistema, es decir, fuese mayor que 273 Kelvin. ¿Sí? En ese caso, fíjense, si yo reemplazo aquí por una temperatura mayor que 273 Kelvin, el delta S de los alrededores me va a quedar menor y con signo cambiado que el delta S del sistema, porque acá estoy dividiendo por un número mayor que lo que divido acá. ¿Sí? Entonces, en ese caso, cuando sume estos dos términos, para calcular el delta S del universo, voy a llegar a que el delta S del universo va a ser mayor que 0. Y ese proceso, ese resultado es lógico porque el proceso es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Bueno, porque es térmicamente irreversible. En ese caso, tengo mi sistema a 273 Kelvin, el agua a 273 Kelvin, y los alrededores a una temperatura mayor. Entonces tengo ese flujo, esa transferencia de calor entre el sistema y los alrededores es irreversible porque está impulsado por un delta T. ¿Entiende? Fíjense, aunque el sistema aún mecánicamente va a ser un proceso reversible y está en equilibrio de fases, pero no es térmicamente reversible. Por lo tanto, el proceso es irreversible. Ejemplo de eso, imagínense, yo tengo un hielo, un cubito de hielo, que lo saco de la heladera, por ejemplo. Lo saco, por ejemplo, del congelador. Imagínense que está a 0 grados centígrados, a 273 Kelvin, y lo dejo sobre digamos, en la temperatura ambiente, que puede estar a 25 grados centígrados, a 298 Kelvin. En ese caso, esa transferencia de calor es irreversible. ¿Estamos? En una transferencia de calor irreversible desde los alrededores hacia el cubito de hielo, que va a hacer que ese proceso de fusión sea un proceso irreversible. ¿Estamos? Sí, sería como el caso, vieron al principio de la clase que analizamos del hierro, que lo sacaba, esa pieza de hierro, lo sacaba de un horno a 200 grados centígrados y lo colocaba al ambiente. Y tenía una transferencia de calor irreversible. Bueno, y vamos a analizar el tercer caso que se podría dar, en el cual la temperatura de los alrededores fuesen menores que las del sistema, fuesen menores que 273 Kelvin. Si la temperatura de los alrededores es menor que 273 Kelvin, fíjense que aquí yo voy a estar dividiendo por un número más chico que lo que divido aquí. Por lo tanto, el delta S de los alrededores va a ser más grande en valor absoluto y con signo negativo que el del sistema. ¿Estamos? Por lo tanto, en ese caso lo que voy a llegar es que el delta S del universo va a ser menor que 0. Y ese proceso no ocurre, porque si ocurriese en esa dirección estaría violando la segunda ley de la termodinámica. Por lo tanto, es un proceso que en esa dirección no ocurre. ¿Qué ejemplo podría dar de eso? Bueno, imagínense que ustedes tienen un cubito de hielo que lo sacan del congelador a 0 grados centígrados y lo ponen en el freezer a menos 15 grados centígrados. En ese ambiente, a esa temperatura, a menos 15 grados centígrados, el proceso de fusión del hielo no ocurre. Lo que ocurre es un enfriamiento, es decir, el calor va a fluir desde el sistema, desde el agua y en el estado sólido, hacia los alrededores, y no al revés, ¿entienden? Para que el agua se funda. Es un proceso que en esa dirección no ocurre. Entonces, recuerden aquí lo que yo les decía en una clase anterior, de que la segunda ley establece la dirección en la cual los procesos reales, los procesos irreversibles ocurren.
Este proceso en esta dirección no ocurre porque justamente violaría la segunda ley de la termodinámica y por lo tanto en esa dirección está prohibido el proceso. No ocurre. Muy bien. Bueno, vamos a dejar la clase